Dios les bendiga. Saludando a cada uno de los hermanos de diferentes lugares, diferentes naciones. Saludando a los hermanos de Colombia, Yopal Casanare. Este servidor compartiendo una palabra de parte de Dios. Queremos cada día aprender más de Dios. Queremos cada día llevar ese mensaje a muchas personas que en estos momentos están pasando esa aflicción, están pasando esa necesidad. Que quizás en ese corazón hay amargura. Quiero que me ayuden a compartir esta transmisión para que muchos se conecten y poder orar por cada petición. Me pueden seguir también en la página Mensajeros de Jesucristo. Se encuentra como está en el letrero de abajo, Mensajeros de la Palabra. Entonces queremos es que nos unamos, queremos orar por cada petición, queremos que me llenen sus oraciones, porque cada día Dios hace cosas maravillosas, porque los que esperamos en Jehová tenemos nuevas fuerzas. Por eso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, cada día debemos encomendar nuestra vida a Dios, que sea Dios sellando y colocando su sangre preciosa por medio de este programa, que sea este programa sellado con la sangre de Cristo, que Dios sea en estos tiempos restaurando su familia, sea derramando ese aceite. Queremos que muchas familias de los amigos, hermanos que nos ven esta transmisión, queremos que Dios haga cosas maravillosas. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros vemos que esos tiempos, nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que se están cumpliendo los últimos tiempos, por eso queremos es que poder llegar a ese conocimiento. Y para llegar a ese conocimiento, ¿qué debemos hacer? Acercarnos más a Dios. Aquella persona que no ha conocido a Cristo, lo invito que dé ese paso de fe, que reconozca que Jesús es el Señor, que reconozca y entregue su vida a Él, que reconozcamos que hemos fallado delante de Dios, que le hemos defraudado. Entonces queremos es que cada día nos acerquemos más a Dios, y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos. Por eso no debemos perder más el tiempo en cosas vanas. Sé que donde quiera que Dios nos permita ir, debemos llevar la palabra de Dios. Si nosotros tenemos un empleo, allá debemos llevar la palabra de Dios. Si nosotros vamos a un lugar y tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, compartámosla. Porque valiente es aquella persona que no calla de la verdad, de que siempre el caminar es Cristo, el vivir es Cristo. Como el apóstol Pablo dice, el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué decía el apóstol Pablo estas palabras? Porque el apóstol Pablo ya Dios le iba a permitir a muchas regiones ya la palabra de Dios. Había sufrido persecuciones, había sufrido azotes, había ido a la cárcel. Entonces él estaba convencido que si en esos momentos el vivir era Cristo y el morir era ganancia. ¿Por qué? Porque había ganado muchas almas para Cristo. Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, que ganemos muchas almas para Cristo, que no nos quedemos callados, que llevamos el nombre de Jesucristo en alto, que siempre nos caractericemos por ese hombre de Dios, por ese siervo de Dios, por ese pastor, por ese evangelista, por ese profeta. Entonces no debemos quedarnos callados. Sé que el Señor en esta noche va a visitar una familia, aquel hermano, aquella hermana que tanto clamaba. Dios tiene esa respuesta. Quiero que cada día entregue las cosas más a Dios, que Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, quiere es que dispongamos nuestro corazón. Y si dice en el Salmo 34, que vamos a estudiar, Salmo 37, versículo 1,
es lo que Dios nos va a enseñar en esta noche. Que quizás a veces nos impacientamos, que quizás vemos a veces que el malo prospera, pero esa prosperidad es vana. Pero si nosotros prosperamos, esa prosperidad es verdadera. Porque las riquezas de Jehová, las riquezas de Jehová, las que añaden riqueza y no añaden tristeza, es las que enriquecen y no añaden tristeza. Las bendiciones de Jehová es las que enriquecen y no añaden tristeza. Entonces, nosotros a veces nos impacientamos, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Quizás aquellos que hacen el mal, quizás a veces se ven prosperar, pero ese camino los que los lleva es el camino de muerte. No debemos sentir envidia porque prosperan, no debemos sentir envidia que quizás porque acechan y les va bien. No, debemos pedirle al Señor que más bien tenga misericordia, se arrepientan y que busquen de Dios, porque Dios vino fue por los pecadores. ¿Para qué? Para que ellos lleguen al arrepentimiento, para que ellos obtengan el conocimiento y puedan llegar al arrepentimiento. Por eso Jesús le enseñó al pueblo, él vino fue por los pecadores para que lleguen al arrepentimiento. Y así nosotros queremos llegar a muchos que no conocen o que quizás han conocido a Dios y no han entendido. Queremos que se acerquen a Dios y Dios cada día nos da sabiduría, Dios cada día les da sabiduría. Entonces no nos impacientemos quizás por aquellos que prosperan, por aquellos que hacen el mal, aquellos que siempre quieren acechar contra el pueblo cristiano, contra la iglesia. No, debemos cada día orarle al Señor que llegue al arrepentimiento y no permita que destruyan la obra de nuestras manos, lo que Dios ha permitido que hagamos. Entonces es lo que nosotros dice en el versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces nosotros, ¿por qué nos impacientamos? Porque quizás aquellos que hacen el mal y no se arrepienten, será como la hierba, prontamente será cortada, prontamente se secará. Entonces eso es lo que nosotros debemos como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, creerle a la palabra de Dios. Y si el salmista decía estas palabras era porque Dios se las revelaba. Entonces dice en el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces si dice deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, es porque nos debemos deleitar que haya en su palabra, donde debemos buscarle más, donde debemos adorarle más, que quizás hay momentos de aflicción, hay momentos de tristeza, hay momentos de amargura, hay momentos que no nos provocan ni doblar rodillas, pero ahí es donde más debemos hacerlo, porque Dios es donde ve el esfuerzo que cada uno hace delante de Dios, no delante de los hombres, porque el hombre es engañoso, pero Dios es el Dios todopoderoso, el Dios que ve su esfuerzo, el Dios que ve mi esfuerzo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, que quizás estamos pasando una gran tribulación, que quizás aquel malo ha acechado contra nosotros, pero que nosotros siempre hemos hecho el bien y quizás a veces reprochamos. No somos nadie para reprochar, pero nosotros a veces porque somos seres humanos reprochamos a veces por qué me ha ido esto. No, es para qué, ¿no? Porque hay un para qué. ¿Para qué Dios me trajo a esta prueba? Porque Dios permitió esta prueba, porque Dios tiene algo grande para su vida. Entonces cuando nosotros cada día vemos esas pruebas, porque Dios está permitiendo que nos preparemos para recibir esa bendición, para recibir esa victoria. Entonces hoy será el lloro, mañana será la alegría. Entonces es lo que nosotros todo el tiempo no vamos a quedar ahí postrados. ¿Cuándo no nos quedamos postrados ahí? Cuando confiamos en Dios, cuando esperamos en Dios, cuando nos deleitamos en su palabra, cuando nos deleitamos en su presencia. Deleitar quizás a veces nos parece cómo será deleitarnos, así como nosotros nos deleitamos en una comida, así como nos deleitamos en un paseo, así como nos deleitamos quizás compartiendo en familia. Entonces más con Jesucristo, que debemos deleitarnos como adorarle, alabarle. Quizás hay momentos de amargura, a eso debemos adorar. Dios quiere esas alabanzas. Dios no quiere que nosotros bajemos la cabeza, porque nosotros
debemos alzar la mirada al cielo, la mirada arriba, porque de Él viene la salvación, de Él viene la ayuda. Dice que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces de Él viene nuestro socorro, de Él viene nuestra ayuda. Y cómo nos debemos deleitar cada día de llevar el evangelio, de llevar su palabra, de compartir la palabra de Dios. Por eso cada persona que comparte una transmisión, de cada siervo de Dios, de cada predicador, le está trabajando al Señor. Y sé que cuando nosotros le trabajamos al Señor, Dios nos recompensa, y esa recompensa es grande. Más que nosotros debemos deleitarnos. ¿Por qué? Porque cada día debemos perseverar para ir a la vida eterna. Eso es lo que nuestro anhelo en nuestro corazón debe permanecer, ir a la vida eterna, y que muchas almas sean salvas, que por medio de los mensajes que Dios nos ha permitido predicar, por medio de la palabra que Dios nos ha permitido llevar, hemos ido a diferentes lugares, que esa palabra quede sembrada en nuestros corazones, que esa palabra dé ese fruto. Pero si nosotros a veces predicamos y no aplicamos, entonces nosotros como siervos de Dios, como servidores de Dios, debemos cada día ser ese buen testimonio delante del pueblo, delante de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros como varones queremos es que esa palabra se cumpla en nuestras vidas, ¿no? Que lo que prediquemos, Dios haga esa obra. Y sé que cuando le creemos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, por eso la palabra de Dios es clara en San Mateo capítulo 21 versículo 22. Dice la palabra de Dios que todo lo que pidiereis creyendo y orando os lo recibiréis. San Mateo capítulo 21 versículo 22, que todo lo que pidiéramos creyendo y orando os lo recibiremos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos creer a la palabra, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Porque dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque las promesas que están en la Sagrada Escritura es las que se cumplen. Por eso Jesús le dijo al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra verdadera, la palabra de Dios. Porque nosotros debemos anhelar ese pan eterno, esa vida eterna. Debemos anhelar lo espiritual, debemos cada día presentarnos delante de Dios y anhelar cosas maravillosas, cosas grandes. Eso es lo que nosotros debemos deleitarnos cada día. A veces nosotros nos preocupamos por el día de mañana, y eso es lo que Dios nos recomienda en su palabra, que no os preocupéis por el día de mañana, que mañana cada día trae su propio afán. No, ¿por qué? Porque a veces nos afanamos que qué iremos a hacer. No, Dios ya tiene preparado todo para nuestras vidas, ya tiene preparado su vestuario, su calzado, su comida, nuestra comida, todo Dios tiene preparado mientras que Dios nos tenga en la tierra. Y nosotros, ¿por qué nos debemos preparar más? Porque no sabemos si en esta noche Jesús venga por su iglesia, venga por cada uno de nosotros. Entonces debemos estar preparados cada día para irnos en gracia, en la presencia de Dios. Queremos que nos unamos cada día como pueblo de Dios, que oremos unos por otros. Pueden escribir sus peticiones, estaremos orando por cada petición. Sé que el Señor tiene grandes bendiciones para nuestras vidas. Sé que el Señor tiene cada día una palabra nueva para nosotros, porque dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque si no fuera por la misericordia de Dios, no estuviéramos en pie, no estuviéramos predicando, no estuviéramos llevando el mensaje de la palabra de Dios. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Que tengan una feliz noche.